¿Sabías que la mayoría de los productores de pitahaya solo cosechan 2 o 3 veces al año, cuando en realidad es posible tener fruta casi todos los meses si sabes exactamente qué hacer? No te estoy hablando de teoría, te estoy hablando de algo que aprendí a golpes, perdiendo cosechas, viendo flores caerse sin cuajar y preguntándome por qué a otros les funcionaba y a mí no. Hoy te voy a contar ese secreto que muy pocos productores comparten, porque la mayoría lo guarda para sí mismos. Quédate hasta el final, porque lo más importante viene justo en la última parte del video y no vas a querer perdértelo. Cuando uno empieza con la pitahaya, lo primero que piensa es que la planta sola se encarga de todo. Y en parte tiene razón, porque es una planta fuerte, resistente, que aguanta cosas que a otras las mataría. Pero hay una trampa enorme en esa resistencia, y es que la pitahaya aguanta, sí, pero si no la manejas con inteligencia, aguanta produciendo poco, produciendo mal, o produciendo solo en la temporada que ella quiere, no en la que tú necesitas. Eso fue exactamente lo que me pasó los primeros años. Tenía mis plantas crecidas, bonitas, con bastantes guías. Llegaba la época y florecía, cosechaba y me alegraba, pero luego venían meses y meses sin nada, y yo miraba las plantas pensando ¿qué les falta? ¿Qué les sobra? ¿Qué estoy haciendo mal? La respuesta no estaba en un libro, estaba en el campo, observando, fallando, corrigiendo. Lo primero que nadie te dice, y que cambia absolutamente todo, es que la pitahaya no produce parejo todo el año, porque así lo decide la naturaleza, sino porque así lo estamos dejando nosotros sin darnos cuenta. El ciclo productivo de esta planta responde a 2 cosas principalmente: la temperatura y sobre todo el manejo del riego. Y aquí es donde empieza el secreto que mencioné al principio. La pitahaya necesita estrés hídrico para florecer. Eso significa que si le das agua todo el tiempo, sin pausas, la planta se pone cómoda y no siente la necesidad de reproducirse. Cuando una planta no siente que está en riesgo, no florece. Y cuando no florece, no hay fruta. Así de sencillo y así de poderoso. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si quieres manejar la producción a tu favor, es aprender a controlar el riego de manera intencional. Pero ojo, porque aquí viene el error que comete casi todo el mundo cuando escucha esto por primera vez. Escuchan estrés hídrico y de inmediato dejan de regar por semanas. Eso está mal. No se trata de matar la planta de sed. Se trata de reducir el riego de forma gradual durante un periodo de 10 a 15 días, hasta que notes que las guías empiezan a arrugarse levemente. Ese arrugamiento es la señal. La planta te está diciendo que ya siente la presión. En ese momento, vuelves a regar y en cuestión de días empiezas a ver los brotes florales aparecer. Yo recuerdo la primera vez que hice esto de manera consciente. Había tenido una cosecha bastante buena en julio y mis plantas quedaron tranquilas, sin florecer. En vez de esperar a que ellas decidieran, reduje el riego por 12 días en agosto. Al día 14 ya tenía brotes. Me quedé mirándolos como si fuera la primera vez que veía florecer una pitahaya, porque técnicamente era la primera vez que yo había provocado esa floración deliberadamente, y eso lo cambia todo en tu cabeza como productor. Ahora bien, una cosa es inducir la floración y otra muy distinta es mantener una producción sostenida durante todo el año. Para eso necesitas planificar tus ciclos. Si tienes una sola siembra y todas tus plantas están en la misma etapa, vas a cosechar todo junto y luego vas a tener meses vacíos. La solución no es complicada, pero requiere que te organices desde el principio. Lo ideal es tener tus plantas divididas en grupos y manejar el riego de cada grupo de manera diferenciada. A un grupo lo estresan esta semana, al otro lo estresan 3 semanas después, y así van escalando las floraciones. El resultado es que cuando un grupo está cuajando fruto, otro está floreciendo y otro ya tiene fruta casi lista para cortar. Eso se llama producción escalonada y es el corazón de producir pitahaya todo el año. ¿Suena complicado? Te entiendo. La primera vez que alguien me explicó esto también lo sentí así, pero en la práctica
Una vez que lo tienes organizado en tu parcela, es sorprendentemente manejable. No necesitas equipos costosos ni tecnología avanzada. Necesitas observación, disciplina y un poco de paciencia al inicio. Ahora quiero hablarte de algo que casi destruyó mi producción justo cuando pensaba que ya lo tenía todo bajo control, y es la fertilización. Muchos productores fertilizan bien durante el crecimiento vegetativo, pero cuando la planta está en producción, siguen con la misma fórmula. Eso es un error serio. La pitahaya en etapa de floración y fructificación necesita un perfil de nutrientes completamente diferente. Necesita más fósforo y potasio y menos nitrógeno. Cuando hay exceso de nitrógeno en la etapa productiva, la planta manda toda su energía al crecimiento de guías nuevas en lugar de concentrarse en el fruto. Las flores se caen, los frutos quedan pequeños y el productor no entiende qué está pasando porque está fertilizando. Pero está fertilizando mal para ese momento del ciclo. Lo que yo hago hoy en día es cambiar mi programa de fertilización dependiendo de la etapa en que están mis plantas. Antes de inducir la floración, doy un buen jalón de potasio. Durante la floración, reduzco el nitrógeno casi al mínimo y mantengo el fósforo. Y cuando el fruto ya está en desarrollo, regreso a un equilibrio más completo, pero siempre con el potasio elevado, porque eso es lo que le da color, peso y sabor al fruto. Un pitahaya con buen potasio es una fruta que se vende sola. Hay otra cosa que quiero que sepas y que muy pocos mencionan en los videos de YouTube sobre pitahaya. La poda no es solo para dar forma a la planta. La poda es una herramienta de producción. Cuando dejas demasiadas guías secundarias sin podar, la planta divide su energía en mantener todo ese follaje y le queda menos para producir. Pero cuando haces una poda estratégica después de cada cosecha, eliminando las guías que ya produjeron y las que están muy delgadas o débiles, la planta redirige toda su fuerza hacia las guías productivas que quedan. Yo noto la diferencia de manera inmediata. Las plantas que podo correctamente después de la cosecha florecen más rápido en el siguiente ciclo. Las plantas que dejo sin podar porque no tengo tiempo o porque me da lástima cortar, tardan más en arrancar y producen menos. El tiempo que invierto en podar siempre lo recupero con creces en la siguiente cosecha. Y aquí viene algo que me sorprendió mucho cuando lo descubrí, porque va en contra de lo que mucha gente cree. La pitahaya puede florecer y producir en casi cualquier época del año, incluso en temporadas que uno pensaría que no son favorables, si el manejo es correcto. He cosechado pitahaya en meses que antes consideraba muertos, y lo he logrado precisamente porque aprendí a no depender de que la naturaleza me dijera cuándo producir, sino a crear yo las condiciones para que la planta lo hiciera cuando yo lo necesitara. Eso no significa que uno va a ignorar el clima. Si hay frío extremo o lluvias muy fuertes, hay limitantes reales. Pero dentro del margen que el clima te permite, el manejo que tú haces puede extender enormemente tu ventana productiva. En zonas con clima relativamente estable, como las que tenemos en buena parte de Centroamérica, esa ventana puede ser prácticamente todo el año. Si llevas ya tiempo con tus plantas y sientes que no estás aprovechando todo su potencial, te pido que te hagas una sola pregunta honesta. ¿Estás manejando el riego de manera intencional o simplemente riegas cuando puedes o cuando te acuerdas? Esa respuesta te va a decir mucho sobre por qué tu producción es como es ahora mismo. El riego intencional, combinado con la fertilización adecuada para cada etapa, y una poda bien hecha después de cada cosecha es la fórmula que a mí me funciona. No es magia, no es un producto milagroso, es manejo, es observación, es conocer tu planta como si fuera un miembro de tu familia. Suena exagerado, pero los que llevamos años en esto sabemos que es exactamente así. Quiero también decirte algo sobre la polinización, porque hay productores que están perdiendo entre el 30 y el 40% de su producción potencial solo por esto. La pitahaya tiene una característica particular, y es que sus flores abren solo de noche. Una sola noche. Si esa noche no hay polinización suficiente, la flor se cae y no hay fruto. Así de dramático es. En condiciones naturales, los murciélagos son los principales polinizadores.
Pero cuando uno tiene una siembra en una zona donde los murciélagos escasean, o cuando la densidad de plantas es muy alta, la polinización natural no alcanza. Y ahí es donde entra la polinización manual. Sé que para muchos suena a trabajo extra, pero si tienes pocas plantas o una zona donde la producción es crítica, salir con un pincel o con los dedos a polinizar en las noches de floración puede duplicar tu cuajado de frutos. Yo lo hago selectivamente. No polinizo toda la plantación manualmente, pero en los grupos que están en ciclos estratégicos donde necesito asegurar una cosecha específica, sí hago polinización manual. El resultado es visible. Más frutos cuajados, menos flores caídas, cosecha más pareja. Y ahora que ya tienes todo esto en mente, quiero que entiendas algo fundamental. Todo lo que te acabo de contar no sirve de nada si no empiezas. El conocimiento que se queda en la cabeza no produce fruta. El conocimiento que se lleva al campo, que se prueba, que se ajusta según la realidad de cada parcela, ese sí transforma una producción. Empieza con un solo grupo de plantas, aplica el estrés hídrico de manera consciente, cambia tu fertilización en el momento correcto, haz la poda después de la cosecha y observa qué pasa. Te garantizo que en menos de 2 ciclos vas a notar una diferencia que te va a motivar a aplicarlo en toda tu plantación. Esto que te compartí hoy es el resultado de años de prueba y error en el campo. No lo leí en un manual, lo aprendí con las manos en la tierra, viendo mis propias plantas, cometiendo errores y corrigiéndolos. Y si a mí me funcionó, tiene todas las posibilidades de funcionarte a ti también. Si este video te aportó algo, si sientes que aprendiste algo que realmente puedes llevar a tu parcela, te pido un favor sencillo, dale like a este video, porque eso me ayuda a saber que este tipo de contenido vale la pena seguir haciendo. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Tengo mucho más contenido como este, basado en experiencia real, sin relleno, sin teoría vacía, solo cosas que funcionan en el campo de verdad. Nos vemos en el próximo video.